¿Con qué libros empezar en el estudio de la economía? Si se entiende esto en el ámbito universitario, es decir, de llevar la carrera de economía, hay un libro que definitivamente es un clásico, que es el libro Economía, así se titula, de Paul Samuelson y William Nordhaus. Ambos son premios Nobel de Economía. Y bueno, el libro trata una amplia gama de tópicos, desde la definición de economía, conceptos básicos como costo-oportunidad, frontera de posibilidades de producción, pasando luego por la teoría del consumidor, la teoría de la empresa, distintos modelos de mercado, una cuestión introductoria de teoría de juegos y luego lo que son temas macro, como son los agregados nacionales, por ejemplo el Producto Bruto Interno, que es el más conocido. Tenemos el modelo keynesiano básico o modelo keynesiano simple. Desarrolla también un tanto del modelo ISLM, ve algunas cuestiones de comercio internacional y eso se tratan entonces los temas introductorios de microeconomía y macroeconomía. Es un libro bastante bueno para entender el enfoque estándar de la economía. También hay que decir que es un libro gordo, o sea, las ediciones pues pueden fluctuar entre las 600 a las casi 1000 páginas, ¿no? Dependiendo de cómo está la edición, pero sí es un libro que es bastante gordito, ¿no? Y eso es un muy buen manual introductorio. De otro lado, yo recomiendo mucho el libro Economía para Dummies de Sean Masaki Flynn. Es curioso, ¿no? Llama la atención que yo, que soy un académico en la economía y publico papers y me centro en la docencia universitaria y todo eso, recomiende a estudiantes de la carrera de economía el libro Economía para Dummies. Pero sinceramente a mí me sirvió mucho. Cuando yo terminé mi primer año de estudio de la economía, pues había leído varios capítulos del libro de Samuelson y todo ello y llevado clases y de hecho tuve la oportunidad de ser el primer puesto de mi promoción y todo eso. Pero aún así, habían temas que yo no entendía del todo en algunas partes. Entonces, en las vacaciones que siguieron a ese primer año de estudios, leí el libro de Economía para Dummies, que se traduciría algo así como Economía para tontos. Y la verdad es que muchos conceptos los logré entender mucho mejor. En ese libro las cosas están explicadas de forma muy sencilla. La cantidad de páginas es bastante menor a la del libro de Samuelson y Nordhaus, pero sin embargo te dejan los conceptos básicos muy claros y es muy importante que los conceptos básicos estén muy claros. Ahora, tanto del libro de Samuelson como del libro, bueno, normalmente se le conoce así, a la economía de Paul Samuelson y William Nordhaus muchas veces se le conoce como el Samuelson. Hasta uno puede preguntar en una librería de libros universitarios de economía por el Samuelson. ¿Y por qué se le llama así? No solo porque es el primer autor en el sentido de que su nombre aparezca primero, sino porque Samuelson escribió este libro originalmente solo. Luego Nordhaus en ediciones posteriores se agrega como coautor. Pero bueno, el punto aquí es que tanto el libro de economía de Samuelson y Nordhaus como el libro Economía para Dummies de Sean Masaki Flynn enseñan la economía desde un punto de vista estándar. O sea, es básicamente el enfoque neoclásico de economía, el enfoque convencional. Sin embargo, existen perspectivas alternativas de ver la economía, que es lo que se conoce como la economía heterodoxa, o sea, la economía que se sale del enfoque convencional. Y en la economía heterodoxa en realidad hay una pluralidad de paradigmas. Tienes el post-keynesianismo, la economía conductual, la economía institucional, el marxismo, la escuela neorricardiana, la escuela neo-schumpeteriana, la escuela evolucionista del cambio tecnológico. Hay una gama muy amplia de enfoques que tratan los temas de la economía estándar, pero de un modo distinto. Un manual introductorio para ver esos enfoques podría en cierto modo decirse que sería mi libro Economía para herejes. En mi libro Economía para herejes, a lo largo de 10 capítulos, yo tomo los tópicos centrales de la economía estándar y los explico tal como los desarrolla la economía estándar al comienzo de cada capítulo y después paso a mostrar críticas a tal forma convencional de ver cada tema de la economía, cada tema central, por medio de los enfoques heterodoxos que acabo de listar. Ese libro está escrito en un lenguaje ameno y sencillo,
Un no economista, pero que tenga más o menos cierta cultura, puede leer el libro y entender más o menos el 80% sin problema. Yo diría que hasta el 85%. Y digo sin problema, ¿eh? Una persona de mediana cultura. Una persona un poco más interesada en economía, aunque no tenga estudios universitarios de economía, pues leyendo el libro puede entender como el 90%. Y una persona que haya llevado la carrera de economía en el primer año, que haya terminado bien estudiado su primer año de economía, creo que puede entender bien el 95% del libro, ¿no? Ya para llegar a, claro, entender bien el 100%, uno sí requeriría haber llevado pues unos 3 o 4 años de la carrera de economía. Pero el libro, al estar escrito en un lenguaje ameno y sencillo, es entendible para la gran mayoría de gente en la mayor parte de su contenido. Y por ese mismo motivo puede entenderse como una especie de introducción a la economía heterodoxa. En el libro yo listo varias fuentes. Al final de cada capítulo está la sección de referencias de los artículos académicos que he utilizado o libros de economía heterodoxa y todo ello. Así que si alguien quiere ampliar, simplemente va a esa parte de referencias, busca cuáles son las que más les interesa y trata de conseguir tales artículos científicos o libros y con eso puede profundizar. Desde esa perspectiva, entonces, economía para herejes puede también entenderse como una vista introductoria, en tanto se trata de una vista panorámica de la economía heterodoxa. Por lo tanto, revisando estos tres libros, es decir, Economía de Paul Samuelson y William Nordhaus, Economía para Dummies de Sean Masaki Flynn y Economía para herejes de mi autoría, se puede tener una visión más o menos completa e introductoria de la economía, no solo estándar, sino también la no convencional.